Hola, vamos a ver ahora el módulo 5 de este seminario sobre pornografía. El 5 se llama Recursos para la prevención y para la acción. En el módulo 4 vimos qué significa acompañar, qué características añadidas tiene el acompañamiento espiritual, cuál es el papel del profesional a quien podemos referir a la persona acompañada. Hemos estudiado el contenido del acompañamiento, hábitos hacia la libertad. Esto es, todo lo que hacemos es crear estos hábitos para liberar a la persona acompañada de la pornografía. Hemos reflexionado sobre cuándo referir y al final hemos estudiado un breve esquema de contenidos y trabajo en las entrevistas iniciales con esta persona que acompañamos. Ahora vamos a iniciar pues, el módulo 5, recursos para la prevención y la acción. Lo primero que hay que decir en cuanto a la prevención del consumo de pornografía es la importancia de una correcta educación afectivo-sexual. Correcta quiero decir que sea holística, ¿no? En la primaria, centrándonos en la educación afectiva y del carácter. En la secundaria ya entraríamos más en la educación del asombro ante nuestra biología y todo lo que pueda saberse de biología y fisiología. Y a lo largo de todas estas edades, pero sobre todo según se van haciendo mayores, una auténtica preparación para el amor que incluiría explicarles qué hay de bello en la sexualidad matrimonial y por qué merece la pena esperar antes de tener esas relaciones sexuales. He puesto aquí unos enlaces de materiales, ¿no?, que se pueden usar para la educación del carácter. Libros QQ, queriendo decir libros quiero querer.com. Ahí tenéis ejemplos de materiales que pueden servir. O libros Vida y Salud para jóvenes más mayores de la secundaria. Se trata de una educación sexual que sea preparación para la entrega, una educación sexual que sea preparación para relacionarse, una educación sexual que sea preparación para la autoestima y para amarse, o sea, por encima del significado biológico de la educación sexual están todos estos temas que van a ser la clave para proteger a los jóvenes de la mentira de la pornografía. El hilo conductor de toda esta educación debería de ser el de la castidad. Vivimos en un mundo, los jóvenes viven en un mundo apasionante, donde hay muchas riquezas, tienen las posibilidades infinitas de la utilización de redes, más libertad que hace muchos años, tienen una cierta apertura, ¿no?, por la novedad, por la comunicación. También hay retos asociados a la vida de los jóvenes. Las redes son un reto, hay presiones, hay mucha sexualización en su entorno, hay cierta sensación de soledad. Por eso decía yo que la castidad podría ser el hilo conductor de esta educación. Pero la castidad con un mensaje moderno, positivo, en el fondo la castidad es convertirse en un don, ¿no?, que una persona quiera convertirse en un don. Si miramos la definición de la castidad en la Real Academia Española de la Lengua, dice que es virtud de quien se abstiene de todo goce carnal. Es decir, como si la castidad fuera no hacer algo, ¿no? A mí me gusta más darle un poco la vuelta y hablar del camino que lleva a una persona a, de momento, no querer gozar de ese placer carnal, pero lo que persigue de momento es prepararse bien para sufrir menos en el camino y para pasárselo mejor en el futuro, porque realmente cuando pueda entregarse en una relación sexual protegida por el amor, eso le va a llenar, eso le va a llevar a la plenitud.
y me gusta hacer la comparación de un buen guiso que necesita una preparación previa en comparación con lo que pudiera ser la comida rápida. La castidad al final es valorar el tesoro, el regalo de tu sexualidad. También hay que hablar cuando hablamos de la prevención, hay que hablar de la protección. Y esto son frases que están sacadas de un informe del Parlamento Europeo sobre las pantallas en general. Y llama la atención que dicen lo siguiente, ¿no? El uso de las pantallas debería considerarse como un problema de salud pública. Me parece muy llamativo que esto se diga en un informe europeo. Y dice el mismo informe que la reducción del tiempo con las pantallas debería de ser una nueva prioridad para la salud infantil. Vamos a utilizar el motor de las 4 As para dirigir un poco este trabajo que podemos realizar con las personas acompañadas. Y voy a empezar por la A de accesible, ¿no? Recuerdo que accesible era que era fácil llegar a la pornografía. Pues un campo interesantísimo es cómo educar a la juventud en la dieta digital. La palabra dieta en nutrición significa comer menos, comer comida de calidad y, desde luego, de algunas cosas no comer, o según la edad que tenga uno, no comer, ¿no? No le damos a un bebé recién nacido huevo, ¿no? De entrada. Entonces, cuando hablamos de dieta significa menos, pues habrá que pensar en el tiempo de uso de Internet, por ejemplo. Cuando hablamos de dieta de calidad, habría que pensar en filtros de contenido en Internet. Y cuando hablamos de abstenerse, habrá que pensar y hacer una reflexión de a qué edades es conveniente que los jóvenes puedan estar libremente circulando en Internet, ¿no? Os recuerdo que hay una vulnerabilidad biológica, esto lo veíamos en módulos anteriores, y cuando hay una vulnerabilidad biológica hay que plantear la posibilidad de proteger a esos menores. Entonces, puede ser interesante empezar a hablar de la dieta digital o de una ecología digital, y esto incluye conocer y educar una nueva etiqueta digital, ¿no? Una etiqueta digital es, por ejemplo, educar que pueda ser de mala educación estar en una mesa comiendo y a la vez atendiendo el móvil, ¿no? O sea, que hay una nueva etiqueta que hay que educar y relacionada con los móviles. Ahora os voy a enseñar diferentes recursos, pero tenéis todo esto en los documentos adjuntos a estas diapositivas. Entonces, hay mucha ayuda para ayudarnos como padres y madres, como educadores, a gestionar las tecnologías de la información y de la comunicación, ¿no? Este es un ejemplo donde se enseña a los padres a enseñar a los hijos a utilizar bien estas tecnologías. En esta web también enseñan a los padres cómo hay apps de móviles que están especializados en esconder otras apps, es decir, hacen invisibles a quienes miren el móvil que ciertos programas están en ese móvil, ¿no? Pues es interesante también conocerlos, ver cómo funcionan y qué hacen, ¿no? Eso es la página web del American College of Pediatricians. Es un agrupamiento de pediatras americanos y tienen mucha información sobre diferentes cosas relacionadas con la pediatría, pero hay un apartado de tecnologías que es interesante. Lo mismo aquí en healthychildren.org, donde plantean un plan para el consumo mediático de su familia, ¿no? Acompañan a las personas a hacer un plan familiar para manejar todas las tecnologías.
Si vamos a la A, que representa anonimato, ya os comentaba antes que lo de rendir cuentas a una persona, a un mentor, es una manera de romper el anonimato. Pero esto lo podemos hacer con la ayuda de programas que, a la vez que son filtros, son programas que se pueden programar para que avisen del contenido que está viendo la persona acompañada. Son programas interesantes porque se puede filtrar contenido pornográfico, se puede poner un horario durante el cual el Internet funciona, y además la persona que es mentora, que acompaña a este joven, va recibiendo notificaciones de las cosas que ambos hayan acordado previamente. Se trata de montar estos programas de mutuo acuerdo, ¿no?, entre la persona acompañada y la persona que va a servir de mentor. Fight the New Drug es una página web muy útil para este apartado de knowledge, del CAP que decía antes, Knowledge, Attitudes and Practices, ¿no? Su versión en castellano sería esta, que se llama daleunavuelta.org. Entonces, son páginas web que se dedican solamente a hablar de hechos y dar datos sobre la pornografía en general. Por ejemplo, en la web de Dale una Vuelta hay una especie de test, de cuestionario que puede ser muy útil, que es que se pregunta ¿cómo es tu consumo de pornografía? Entonces, el joven va contestando a una serie de preguntas y según lo que va contestando, el programa le dice, oye, pues a lo mejor tienes un problema, a lo mejor deberías de leer tal cosa, o a lo mejor realmente tienes un problema de adicción y debes de ir a un especialista, etc. Es una manera de valorar el grado de consumo, ¿no?, de uso o abuso del consumo de pornografía que tiene ese joven. También en el apartado Knowledge está esta página web, NoFap, que lo fundó un joven que se asustó al ver que prefería estar en la pornografía que tener relaciones sexuales con una persona real. Al asustarse por observarse así, pues decidió hacer una web para ayudar a otras personas que tuvieran esta adicción. YourBrainOnPorn.com está centrado en todo lo que tiene que ver con la afectación cerebral de la pornografía, y lo pongo aquí en el capítulo de Knowledge también porque le puede servir a alguien leer esta página web para tener más información sobre el daño de la pornografía y ayudarle a pasar al cambio de actitud para cambio de práctica. RebootNation.org se basa también en la afectación cerebral, pero está centrado en el aspecto de que, bueno, pues tú has creado nuevas conexiones y nuevas determinaciones en tu sistema nervioso central. Casi lo que hay que plantear es como si fueras un ordenador, hay que resetearte, ¿no? Hay que cambiar estas nuevas conexiones que te has creado, creando otras que sean mejores, buenas para ti, para que éstas, al no usarlas, desaparezcan o se queden con muy bajo perfil. Esta página web, lapurezaesposible.com, puede ser muy interesante para ir avanzando hacia el apartado cambio de actitudes, ¿no?, ante la pornografía. Addicted to Internet Porn también es una página que ya te está moviendo hacia el cambio de comportamiento. Más allá de la actitud, ahora ya es que te da pautas para ir dejando el consumo de la pornografía. En este programa que se llama Strive de cardinalstudios.org, esto es un programa muy corto de unos 20 días donde te van siguiendo y te van dando consejos para intentar liberarte de esta dependencia a la pornografía. Muchas veces yo suelo recomendar que de utilizar esto como un complemento al acompañamiento. O sea, podemos acompañar a alguien en su proceso
de liberación de la pornografía y a la vez le decimos que haga este programa de Stripe, que está en inglés y en castellano, para hacer más cosas, ¿no? En el mismo sentido, en la misma dirección. Brain Buddy App es un tipo de app que lo que hace es acompañar al joven en este objetivo que yo os explicaba en el módulo anterior de alcanzar 90 días o X días sin consumo, ¿no? Entonces, esta app lo que hace es ayudarte a seguir esa vía y para ver cuántos días llevas sin consumo. Y The Victory App es parecida. Veis ahí que hay como un calendario donde uno va avanzando. Incluso estas apps tienen a veces un botón de pánico, que es que cuando el joven cree que está teniendo un deseo intenso, un craving para consumir porno, le puede dar a un botón a su móvil, que es el botón de pánico, y el móvil intenta convencerle de no dejarse llevar por ese deseo de pornografía, ¿no? Y el móvil va aprendiendo, porque luego tú le tienes que decir si lo has conseguido o no, el móvil va aprendiendo a saber qué motivos te sirven a ti para efectivamente no dejarte llevar por el consumo. Ahora os quiero presentar pues, un ejemplo de ficha de trabajo que podéis usar, ¿no? Veis que entre paréntesis pone gana la razón con fuerza, porque abajo, en esta diapositiva, lo que hago es que el joven piense en razones para consumir y razones para no consumir. Y hay que dejarle bien claro la idea de que al final va a ganar la razón que más fuerza tenga en ti, ¿no? Pero lo primero es darte cuenta de las razones que circulan por tu cabeza, ¿no? Entonces, ejemplo 1, ¿no? Si un joven puede decir, pues mira, la última vez que fallé, mis gatillos, pueden ser gatillos, frustraciones, situaciones, personas. Bueno, en este caso era oír una canción concreta. Cuando oigo una canción concreta, eso es el primer desencadenante del deseo de buscar porno. Bueno, pues describe el punto de no retorno. ¿Cuándo es? ¿En qué momento ya tuviste que ya no tenías retorno y ya te fuiste directamente a ver porno? Y luego plantea unas soluciones para el futuro y luego hay que evaluarlo. En una entrevista posterior hay que evaluar si las soluciones fueron bien, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el ejemplo 1, pues el punto de no retorno podría ser: eso me lleva a encender el ordenador. Oír una canción concreta me lleva a encender el ordenador. Solución: no encender el ordenador en ese momento. Podría ser, en vez de hacer eso, ir a hablar con alguien. Vamos a ver las razones. ¿Qué razones has pensado o cuando te pasó eso, qué razones pasaron por tu cabeza para así consumir? Después de sufrir ese estímulo inicial, que fue oír una canción concreta. Bueno, pues pensé que llevo tiempo sin consumir, que me lo merezco, que tengo que hacer tarea en el ordenador en cualquier caso, con lo cual voy a abrir el ordenador. Razones que pensaste para no consumir después de sufrir el estímulo. Pues cuanto más tiempo esté sin consumir va a ser mejor para mí, que es mejor para mí hacer deporte, escuchando otra música. A lo mejor me tengo que decir a mí mismo que es preferible que haga la tarea en otro momento, ¿de acuerdo? Pero la idea es, de todas estas ideas que han pasado por la cabeza, hay una que en ese momento tuvo más fuerza y ganó, y por eso te hizo fallar, ¿no? Entonces, ser conscientes de que gana la razón con fuerza. Otro ejemplo, ejemplo 2, podría ser: tenía plan de salir con amigos, pero me lo han cancelado, ¿no? Les llaman, estaba yo listo para salir, pero de repente me dicen que no, que se ha cancelado, ¿no? Entonces, punto de no retorno, pues me puse a pensar que no han querido salir conmigo, que no me quieren, ¿no? Entonces eso me ha frustrado, ¿no? Soluciones, pues podría pensar que la cancelación no tiene nada que ver conmigo o buscar un plan alternativo, ¿no? En vez de pensar que no me quieren, ¿no? Y entonces vamos a ver ahora las razones a favor o en contra, razones para sí consumir. No tengo nada mejor que hacer, no me hará daño, una vez más, no me hará daño, además estoy triste, necesito alegrarme. Razones para no consumir:
pues pensar que dejarme llevar me encerrará más en mí mismo, ya les preguntaré por qué han anulado el plan. No voy a asumir que es que no me quieren, ¿no? Bien, pues todos estos ejercicios que se pueden hacer en una plantilla donde el joven va apuntando las cosas, sirven luego a la hora de evaluar para ver qué soluciones han funcionado y cuáles no, para cambiar las soluciones. Algunas ideas para este apartado de practice, ¿no? Yo recomendaría evitar las siguientes afirmaciones. Por ejemplo, hombre, la pornografía es siempre igual, es aburrida, ¿no? Me estoy refiriendo a afirmaciones o motivaciones que le podamos decir a alguien con la intención buena de animarle a dejar de consumir pornografía, ¿no? O decirle, es lo mismo de siempre, como cuando yo tenía tu edad, o sea, si eso no ha cambiado. Otra idea a evitar es la masturbación es una sexualidad poco satisfactoria. Bueno, pues hay que evitar estas afirmaciones, entre otras cosas, porque son falsas, ¿no? Porque la pornografía no es siempre igual, no es tan aburrida, porque es muy variada, ¿no? No es lo mismo de siempre, la de ahora es mucho más diferente que la de hace 10 años y, obviamente, pues la masturbación es placentera, con lo cual habría que hablar de otras cuestiones en todo caso, ¿no? En la plenitud, en cómo te deja en el fondo, pero habría que desarrollar una argumentación más compleja. También hay que evitar estas ideas. Mi hijo no hace eso, seguro que no, mi hijo no. O tengo que intentar atraparle haciendo eso, ¿no? Como si fuera un policía. O pensar que con un filtro ya no hay riesgo, que me puedo olvidar del problema. También es un error. No hay que prohibir, sino educar. También es un error. O sea, es un falso argumento, ¿no? Lo importante es educar y no prohibir. Hombre, lo importante es educar, obviamente, pero a ciertas edades, dada la vulnerabilidad biológica que hemos visto, pues a lo mejor puede ser necesario prohibir. Prohibir explicando, claro. Por último, la A de la aceptabilidad. Bueno, pues también aquí hay todo un papel en la acción social para hacer que el consumo de pornografía no sea tan aceptable. Entonces, este cartel es interesante. Dice que de la misma manera que en el año 1960 el tabaco era aceptable porque nadie sabía que era dañino, en 2015 también la pornografía era aceptable porque nadie sabía sobre sus efectos dañinos. Queriendo decir, aquí lo que hay que hacer es informar, ¿no? Knowledge, y por eso estas páginas web de Dale una vuelta o Fight the New Drug están en esto, ¿no? En dar información. Hay que tener en cuenta, cara a la acción social, que se precisa de un trabajo multidisciplinar. O sea, aquí tiene que haber personas de medicina, de salud pública, pedagogos, juristas muy importantes, porque hay muchas cosas que tienen que ver con leyes, ¿no? Para proteger a los menores, por ejemplo, políticos, expertos en Internet, informáticos, porque algunas soluciones son complejas. Tener en cuenta también que hay enormes intereses económicos. Luego hay, al menos en el argumentario de la calle, hay que mantener un equilibrio entre la libertad de expresión o el derecho a hacer un negocio y la necesaria protección de menores ante un problema de salud pública. O sea, si no bajamos al terreno de problema de salud pública, nos quedamos en un nivel muy difícil de pelear, que es libertad de expresión o yo tengo derecho a vender esto de la misma manera que aquel tiene derecho a vender revistas, ¿no? Entonces, hay que bajar este asunto al terreno del problema de la salud pública, igual que lo del tabaco, ¿verdad? No hay conciencia social todavía ante la magnitud del problema. Esto es un hecho. Todavía está cambiando esto, como habéis visto en algunas diapositivas que he mostrado en módulos anteriores. Pero se puede decir que todavía hay bastante resistencia. Bueno, ¿y qué acciones podemos ejercer sobre el entorno? Pues primero tenemos que generar leyes y hacer que se cumplan.
porque detrás de la pornografía hay tráfico de personas, hay pornografía infantil y es muy importante verificar la edad de consumidores. Lo que no puede ser, lo que es ciertamente escandaloso hoy en día, es que un joven de 15 años no pueda ir a un bar a pedir un gin tonic sin que alguien le diga que eso no es posible y que por el contrario toda la pornografía del mundo sea fácilmente asequible accesible a este joven, ¿no? Segunda idea, la pornografía no es libertad de expresión, ya lo he dicho antes. Luego, hay que regular su producción y su consumo. Aquí entran juristas y también informáticos. Por defecto, por ejemplo, no se debería poder ver. O sea, no debería de ser permisible que se vea en hoteles, en canales de televisión. Hace muchos años era muy típico, ¿no?, que en un hotel te enseñasen como medio minuto de pornografía, por si acaso, a modo de publicidad, ¿no?, para que picaras, ¿no?, y quisieras verlo, ¿no? Bueno, pues debería de ser de otra manera, debería de no poderse ver por defecto, que solamente la persona mayor de edad y demostrando que tiene mayor de edad pudiera verla. Una idea, por ejemplo, que puede ser muy útil es obligar por ley que todo lo pornográfico tenga una extensión .xxx, por ejemplo. ¿Por qué? Porque esto facilitaría mucho el trabajo y la eficacia y eficiencia de los filtros de contenido. Hay que controlar las webs de agregación de vídeos. En YouTube hay cantidad de imágenes y vídeos totalmente inapropiados. Claro, ellos se escudan en aquello de que no somos responsables de los contenidos que hay en nuestro canal, etc. Bueno, pues habría que controlar estas webs y exigir responsabilidades. Se pueden crear observatorios oficiales de buenas prácticas. Hay que plantear la identificación adulta obligatoria. Fijaros, yo no estoy diciendo, no quiero decir que la pornografía es mala para los menores de edad y buena para los adultos. No es este mi mensaje. O sea, mi mensaje es que la pornografía nos hace daño a todos y además seamos hombres o mujeres. Pero, bueno, por algún lado hay que empezar y desde luego por el lado de proteger a los menores vamos a decir que es más fácilmente inmediato poder actuar, ¿no? Por ejemplo, se podría exigir que para comprar estos productos, pues una persona necesitase de una tarjeta anónima, ¿no? Pues puede comprar en un banco una tarjeta pre-recargada, ¿no?, con dinero que sea anónima, es decir, de tal manera que no se pueda saber que esa persona con nombres y apellidos es la que está comprando ese producto, pero por lo menos que la adquisición de esa tarjeta sea difícil, es decir, que haya que demostrar en un banco que uno es mayor de edad para obtenerlo, ¿no? Es un primer paso, todo esto es un primer paso, son pequeños parches, empezamos con los menores de edad, pero no hay que olvidar que es un problema también para los adultos. Ahí hay un trabajo de concienciación que habría que hacer. En ese tema de la acción social, esta es una imagen muy interesante del Centro Nacional de Explotación Sexual y veis que en una misma imagen ponen pornografía, prostitución, violencia contra mujeres, sexualización de niños, tráfico sexual, pornografía infantil, abuso de menores, abuso en los adultos. Lo ponen todo como diciendo, todo esto pertenece a un mismo mundo. Es decir, que es teórico y falso pensar que podamos luchar contra, por ejemplo, el abuso sexual sin atacar la pornografía. O que podamos decir, no, vamos a eliminar del mundo la pornografía infantil, pero que pueda haber una pornografía light, estética o como queráis llamarlos, ¿no? El mensaje de esta entidad es, eso no es posible, porque forma esto una red donde un aspecto necesita a la otra o es consecuencia de la otra, ¿no? Por la ley de la tolerancia que ya os he enseñado, va a haber siempre clientes que quieran ver pornografía infantil
y más barbaridades. Con lo cual, la idea es, hay que luchar contra todo esto a la vez. Hay muchas afirmaciones para proteger a la mujer, ¿no? Como víctima de la pornografía en general, ¿no? Dice Edith Stein que el mundo no necesita lo que las mujeres tienen, sino que necesitan lo que las mujeres son. Walter Trovich, en un libro suyo, contaba que él en Ghana vio esta pintada en un autobús, que la pintada dice: el varón sufre, pero la mujer no lo sabe, ¿no? Y le llamó la atención. A mí me gusta esta frase porque es verdad que hay que hablar del daño que hace la pornografía a la mujer, pero no hay que olvidar que la pornografía daña también al varón, daña al hombre, puesto que si le hace dependiente de algo y si le hace no poder ser dueño de su sexualidad para entregarse bien en una relación sexual, le está perjudicando directamente también. Y creo que es un mensaje muy importante que hay que transmitir. Bien, pues hasta aquí el módulo 5 del seminario sobre pornografía. Muchas gracias.